Bien, estamos introduciendo y el resumen de lo que dije hace un momento es de que la vida misma podría decirse que se inició cuando partículas y moléculas precursoras de la vida, como aminoácidos, proteínas, péptidos, fracciones de ARN, ADN, pudieron organizarse en una forma individual, es decir, cuando nacieron los primeros individuos, entendiendo estos como las primeras células. Este fenómeno permitió a estas formas primitivas de vida organizarse en relación al medio para que el medio le permita obtener los nutrientes necesarios y para que puedan eliminar a través de estas membranas las sustancias de desecho del metabolismo. Fue un gran avance, un evento de gran trascendencia en la evolución de la vida hace tanto tiempo como aproximadamente unos 3.800 millones de años. A partir de este momento podríamos decir entonces que la vida empieza a evolucionar. ¿Pero qué de las membranas? Las membranas se organizaron de una forma espontánea, eso es lo que podemos sí decir con certeza, a diferencia del origen mismo de la vida desde la perspectiva del ADN o ARN. No sabemos qué fue primero, si fueron los aminoácidos y proteínas o estas moléculas informacionales. Pero sí sabemos cómo se organizaron de una forma espontánea las membranas. Veremos en un momento entonces a qué me refiero. Las membranas permitieron entonces que estas formas primitivas de vida pudieran desarrollar el metabolismo energético, básicamente. Porque si algo caracteriza la vida es de que son fenómenos biológicos que pueden utilizar la energía para sus procesos metabólicos. Tal vez esa es la característica más importante de la vida, utilizar los medios bioquímicos moleculares para poder desarrollar su metabolismo y luego multiplicarse, replicarse a través de la generación de nuevas partículas y de nuevas células en ese entonces. Pero las membranas también nos dan un medio de comunicación. En formas básicas de vida unicelular, la comunicación era de una célula directamente con su medio ambiente a través de la membrana, a través de sus receptores de membrana. Pero con el desarrollo de formas más complejas, pluricelulares, organismos que permitieron el desarrollo de órganos, el desarrollo de toda la forma de vida que tenemos vegetal o animal. Entonces, la comunicación se tenía que hacer más compleja porque millones de células, trillones de células en el caso del ser humano necesitaban algún mecanismo para que la comunicación permita ser rápida en milisegundos y que permita pues la garantía de la vida y la evolución de la misma vida. Esto se debió a partir o sucedió a partir del desarrollo de mecanismos bioquímicos. De carácter iónico. Entonces son los iones sodio, potasio, cloro, calcio, etcétera, que permiten trabajar señales químicas rápidas de milisegundos que se transforman entonces en las instrucciones para que ocurran fenómenos metabólicos. El nacimiento de un sistema nervioso primitivo hasta llegar al sistema nervioso central nos permite ver con claridad cómo la comunicación rápida nos permite a nosotros vivir y desarrollarnos adecuadamente.
Entonces, el desarrollo de un sistema nervioso complejo. Basado en lo que ustedes ya conocen, que son los procesos de despolarización, repolarización y el viaje de ondas de despolarización a través del cuerpo, en este caso el cuerpo humano, que permite entonces todo aquello que necesita ser rápido, como las señales del trabajo muscular, por ejemplo, que tienen que ocurrir en milisegundos. Y las formas de comunicación lentas, también basadas en receptores de membrana, que podemos resumir en las señales autócrinas, es decir, una célula produciendo una señal química para su propia regulación. Esto sucede, por ejemplo, con las señales químicas que se liberan en las células que se encargan del sistema simpático, que liberan noradrenalina, y que esta misma noradrenalina puede ser inhibidora a través de receptores de autoinhibición para no seguir produciendo más adrenalina y liberándola al medio. O las señales parácrinas, donde una célula produce una señal química para que las compañeras, para las que están cercanas a esta, que libera esta señal química, tengan algún cambio metabólico. Por ejemplo, en el caso de los tromboxanos, estos son liberados por las plaquetas, y estas señales químicas hacen que las mismas plaquetas vecinas puedan juntarse para iniciar un proceso de coagulación sanguínea, la agregación plaquetaria. Y las señales hormonales, que son tal vez las más lentas y que demoran minutos, en algunos casos hormonas demoran hasta horas para desarrollar plenamente su proceso de señal química. Una señal desde la hipófisis anterior va a permitir que a nivel de la glándula tiroidea ocurra un proceso bioquímico a través de estas hormonas que se liberan a partir de la hipófisis anterior, como la hormona estimulante del tiroides, que luego acaba en varios minutos en la producción de la hormona tiroidea. Decíamos hace un momento que las membranas se organizaron espontáneamente gracias a las características bioquímicas que tienen los lípidos en general. ¿Cuáles son estos lípidos? Vamos a clasificarlos en lípidos simples y en lípidos complejos. Los lípidos simples son los triacilgliceroles y las ceras. Las ceras están conformadas por ácidos grasos de peso molecular elevado, y los triacilgliceroles por un glicerol unido a 3 ácidos grasos. Vemos aquí a la derecha la estructura del glicerol. Esta estructura está conformada por 3 carbonos y 3 alcoholes. Y la estructura esquemática de un ácido graso, donde podemos ver en toda esta región la cadena hidrocarbonada que mencioné hace un momento, que tenía las características de ser apolar, es decir, no tiene regiones polares en ninguna parte de la molécula, puesto que esta está estructurada en base a enlaces covalentes perfectos. Y esta región apolar es una región que es hidrófoba, es decir, no se lleva bien con el agua, que es una molécula polar, no tienen nada en común. Y en la parte, en un extremo de esta molécula del ácido graso, tenemos el grupo ácido carboxílico, COOH, que es una región polar y que además, cuando se comporta como un ácido carboxílico, dona un protón al medio
y se queda con una carga neta negativa. Entonces, esto ha permitido, organizándose de esta forma simple, con el glicerol más 3 ácidos grasos, o 2, si vamos a hablar de un diacilglicerol, o 1, si hablamos de un monoacilglicerol, organizarse de una forma espontánea, como veremos más adelante cuando veamos la forma de organizarse de las membranas. Los lípidos complejos son los fosfolípidos. Vamos a mencionar a 4 de ellos. El fosfatidilglicerol, la fosfatidilserina, la fosfatidiletonolamina, y el fosfatidilinositol. Entonces son los 4 fosfolípidos más importantes. Algunos de ellos tienen una relación con la generación de segundos mensajeros, por ejemplo. Pero estos fosfolípidos entonces van a ser básicamente los que conformen las membranas celulares. Y tenemos a los glucolípidos. Entre los glucolípidos tenemos a los que tienen galactosa, la galactosilceramida, y a los que tienen glucosa, que están relacionados principalmente con sistemas de señales químicas para otros procesos metabólicos. Y por último tenemos a las lipoproteínas. Que son la asociación de lípidos de colesterol más proteínas para el transporte fundamentalmente. Entonces, los lípidos en general son sustancias que no se llevan bien con el agua, de tal manera que tienen que asociarse a proteínas para que estas proteínas solubles en el plasma permitan el transporte de los lípidos a todos los confines del organismo. La estructura de las membranas y de los ácidos grasos que conforman estas membranas está compuesta, ya lo he dicho hace un momento, por cadenas hidrocarbonadas. Las cadenas hidrocarbonadas cortas tienen la particularidad de ser líquidas, o sea, de dar origen a lípidos líquidos al medio ambiente. Por ejemplo, el ácido acético, que es un ácido graso que tiene apenas 2 carbonos, o el ácido butírico que tiene 4 carbonos y conforma una parte importante de lo que significa la mantequilla. De ahí que butter en inglés significa mantequilla y se refiere al ácido butírico.
Tenemos ahí entonces resumen. Las cadenas largas de ácidos grasos van a hacer que estas sustancias sean menos fluidas. Y que tengan un punto de fusión más alto. Tenemos ahí las grasas fundamentalmente. La presencia de dobles enlaces. Esto se refiere a la calidad de ácidos grasos poliinsaturados, lo que les da un mayor punto de fusión un menor punto de fusión, y no es punto, es punto. Y mayor fluidez. Aquí están principalmente los aceites. Aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soya. Y los ácidos grasos saturados de cadena larga, sólidos a medio ambiente, y mayor punto de fusión. Estas son algunas de las características que tienen que ver también con la forma como se organizan en nuestro organismo estos compuestos. A la derecha vemos nuevamente una representación más clara de lo que es una cadena hidrocarbonada. Tenemos acá la cadena. Más o menos larga, esta apenas tiene 6 carbonos. La representación de los enlaces con los hidrógenos. Esta representación que nos muestra gráficamente que son enlaces covalentes donde no hay diferencia de distancia entre los electrones que se parean con los núcleos de carbono e hidrógeno a lo largo de la molécula. Lo que nos muestra entonces por qué decimos que esta es una región apolar, no tiene polos y por lo tanto es hidrófoba, no se lleva bien. En cambio acá, en el caso del extremo grupo carboxílico, tenemos el carbono, el grupo carbonil, el grupo oxidrilo y el grupo carbonilo en conjunto acá. Esto permite entender que aquí este hidrógeno en ciertas circunstancias va a ser donado al medio, haciendo que esta parte del grupo ácido carboxílico se comporte como un ácido y adquiriendo esta región una carga neta negativa. Por lo tanto, se lleva bien con el agua, con la región positiva del dipolo agua, y aquí en esta otra zona también hay una distribución desigual de electrones, lo que le da una característica polar. Acá abajo tenemos la representación esquemática con números de un ácido graso que tiene 18 carbonos, que se organizan formando estos ángulos que vemos acá. Este es el ácido esteárico, que es un ácido octadecanoico, que es el nombre químico, sin dobles enlaces. Y en este punto tenemos el grupo ácido carboxílico. Esta estructura polar y apolar hace que los ácidos grasos se organicen para que las regiones
que se llevan bien estén juntas y las regiones que se llevan bien con el agua estén en contacto con el agua. Vamos a escribir eso. Ahí está. Las regiones polares de los ácidos grasos, de otros ácidos grasos, y la polar en contacto con el agua. Vemos acá, entonces, cómo se conforma la doble cadena. Se dobla sobre sí mismo. Estas son las regiones apolares. Estas son las regiones polares. Por fuera podemos imaginar el líquido extracelular y por dentro el líquido intracelular en esta región. Entonces, esta forma de organización permite lo que dijimos a un inicio, la organización de un individuo, de una célula, y luego, después de millones de años, de los seres complejos como el ser humano. Hemos mencionado que los lípidos que conforman la doble capa de membrana son complejos. Estos son, nuevamente vamos a notar, que faltan: colina, serina, etanolamina, inositol. Son el conjunto de lípidos complejos que van a organizarse. En este caso tenemos acá la fosfatidilcolina y el fosfatidilinositol. A la izquierda, una representación de la fosfatidilcolina, la región hidrofílica y la región hidrofóbica. La región hidrofóbica y la hidrofílica en la región del espacio extracelular y en la luz de la célula. Bien, y ya hemos visto la conformación de la membrana en relación a los lípidos, pero también tenemos proteínas integrales y periféricas que cumplen varias funciones. Por ejemplo, hay proteínas periféricas e integrales también que conforman receptores de señales químicas. Receptores de señales que pueden ser ligandos endógenos o fármacos. Una parte importante que justifica este tema, porque gran parte de la farmacología se resume a cómo los receptores de señales permiten el uso de fármacos. Tenemos también acá en las proteínas los canales iónicos, tenemos las proteínas transportadoras, las acuaporinas, las estructurales, y enzimas. Entonces, podemos ver que hay una variedad de proteínas que están formando también parte de las membranas. Y los glucolípidos
Hemos mencionado la galactosilceramida y la glucosilceramida. Estas moléculas tienen para nosotros una importancia de que son zonas antigénicas, es decir, señales químicas también son como sus banderitas de las células que las identifican para que el sistema inmunológico o el sistema de señales en base a citocinas tenga efectividad, sea exitosa. Son señales, son identificadores de las células presentes en las distintas células. Las glucoproteínas, hemos indicado también, son parte de las membranas. Y el colesterol, que tiene una connotación interesante, importante, que la vamos a dejar para más adelante. Aquí tenemos en forma gráfica una membrana, doble capa, y en ellas las proteínas, canal proteico del transporte de proteínas, una proteína globular, una glucoproteína, una proteína periférica, una proteína integral que atraviesa el conjunto de la membrana, proteínas de superficie, carbohidratos, glucolípidos, ¿qué más? Un receptor de membrana, esta viborita acá es un receptor de membrana, aquí tiene su receptor, y aquí en la parte interna tiene el dominio que va a llevar la señal química recibida afuera de la membrana. Mencionamos hace un momento que el colesterol requiere una mención especial. El colesterol no es un lípido. Eso debe quedar claro. El colesterol es un alcohol. ¿Qué es? Es un alcohol asociado a lípidos. Eso hace que alguna literatura mencione como si fuera un lípido, pero no tiene ninguna característica de lípido. Las funciones del colesterol son varias, vamos a mencionar. Es precursor de la vitamina D, de ácidos biliares, permite rigidez a la membrana, y es precursor de hormonas esteroideas. ¿Cuáles son estas hormonas esteroideas? Las principales son el cortisol, la aldosterona y las hormonas sexuales. Progesterona, estrógenos, testosterona. Nuevamente acá tenemos imágenes para distraernos de cómo los fosfolípidos, el colesterol acá en imagen chiquitita, vamos a agrandar un poco. Aquí tienen en una región más oscura son las moléculas de colesterol que van a permitir una mayor
Rigidez, cuanto más colesterol, una mayor rigidez a la membrana, por ejemplo, la membrana celular misma, o cuanto menos colesterol, mayor fluidez, por ejemplo, la membrana de la mitocondria. Las membranas tienen permeabilidad relativa, son membranas semipermeables. En esta imagen grande podemos ver que atraviesan la membrana sin mayor problema los gases CO2 y oxígeno. El dióxido de carbono y el oxígeno difunden de mayor gradiente hacia un menor gradiente de concentración. No nos interesa el benceno aquí, pero sí moléculas polares pequeñas, como el agua y el etanol. El agua a través de acuaporinas fundamentalmente, pero el etanol en forma libre, sin necesidad de una molécula especial transportadora. Eso es una característica interesante, por eso el etanol tiene el efecto que tiene rápidamente. Si dejamos etanol en la boca durante unos instantes, ese etanol va a atravesar todas las membranas de las células de la cavidad oral y va a llegar por vía arteriolar, directamente al cerebro. Se deposita o atraviesa bien el tejido lipídico, el tejido graso, y se acumula también ahí. Por eso los gorditos tienen una mayor resistencia, no solamente porque tienen un hígado más graso, más grande. Las moléculas grandes, polares, como la glucosa, por ejemplo, o los aminoácidos, no atraviesan la membrana. Necesitan transportadores especiales, que en el caso de la glucosa son los transportadores GLUT. Y en el caso de los aminoácidos, entonces también tienen mecanismos, tienen moléculas transportadoras que permiten la asimilación en el intestino de estas moléculas que forman parte de las proteínas. Los iones, cloro negativo, hidrógeno, sodio positivo, calcio positivo, necesitan canales. Estos van a atravesar estos canales siempre a favor del gradiente de concentración o retornar en contra del gradiente de concentración a través de las bombas iónicas. Bien, vamos a quedar ahí, muchachos, porque ya me han avisado de que está feneciendo el tiempo para esta versión básica del Zoom. Y yo creo que la siguiente clase voy a mandar al cuerno al Zoom y vamos a tener la clase a través del Meet, que no tiene este problema. Con esto me despido, muchachos. Hasta la siguiente clase. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao.